Volvimos de la pausa y en el día de ayer estábamos charlando con el doctor Ribé y bueno, tuvimos un problema técnico, pero hemos vuelto a recuperar esa comunicación. Doctor Ribé, buenas tardes, mil disculpas por lo de ayer, bueno, y muchas gracias nuevamente por su tiempo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿usted trabajando mucho? ¿Cómo anda con este tema de las consultas? Mire, lo que le decía ayer, que tenemos un problema que la gente está con miedo y no está consultando, lo cual es un problema porque la gente sigue enfermándose. La diferencia es que no está consultando. Entonces, les comentaba ayer que, por ejemplo, hemos visto que hubo una apendicitis pasada, una persona con un infarto que tardó bastante en consultar. O sea, los pacientes tienen que seguir consultando en la medida que, obviamente, que sea necesario, pero tienen que seguir consultando porque el paciente diabético, hipertenso, el que tiene una cardiopatía isquémica o cualquier enfermedad infecciosa tiene que consultar y no quedarse en la casa porque, si no, no tenemos ningún problema con el coronavirus hasta ahora y estamos teniendo mucho más problemas Claro. de todas las patologías que tenemos siempre. Doctor, ayer leyendo un poco decía que las consultas cardiológicas han bajado, digamos, pero que las muertes por este tema han aumentado justamente por no consultar a tiempo. ¿Es tan así? Sí, sí, es así. Apareció un estudio del norte de Italia que ellos tenían 20 consultas diarias por síndrome coronario agudo, que comprende infarto, angina de pecho, y pasaron a 13. Obviamente no es que se están infartando 7 No, pacientes menos, o sea, están están yendo menos. consultando, ese es el Claro, tema. claro. O sea, esto tiene que, a lo que vamos es que aquel que venía con un tratamiento que no lo corte, que no lo debe cortar, que debe seguir con los controles de rutina, con todo de rutina como venía haciéndolo. Claro, es que la verdad que la gente no tiene por qué saber qué es lo que tiene que consultar y qué es lo que no. Por supuesto que yo no digo a la gente que tiene planificado hacerse un chequeo Claro. manual, esa gente no es la que tiene que consultar, pero la gente que tiene enfermedades o que siente algún síntoma, esa gente tiene que seguir consultando. De hecho, está habilitado ahora Sí, sí. las consultas preventivas, pero de todas maneras, lo importante es que la gente pierda el miedo a ir a los consultorios, a los sanatorios, a las salitas, y Doctor, consulte porque ahí estamos teniendo problemas porque no consultan. Ese claro, es el tema. exactamente. Doctor, volviendo al tema del coronavirus, ¿se han registrado o se han aparecido nuevos síntomas que nos puedan alertar para detectar el virus? No, los Seguimos con síntomas los siguen mismos. siendo los mismos. Sí, han cambiado por ahí en diferentes, a medida que van apareciendo estudios en diferentes lugares, en diferentes países, va cambiando la incidencia de distintos síntomas. Ajá. Una cosa que es importante, que me gustaría destacar, es que de los pacientes que se internan por esto, el 30% solamente tiene fiebre. O sea, 7 pacientes que se internan no tienen fiebre en el momento de la internación. Sigue siendo igual, hay que prestar atención a la fiebre, al dolor de garganta, a la falta de aire, a la tos persistente, a los dolores musculares, y llamativo la falta de olfato o alteraciones en el gusto. Y eso siguen estando. Yo diría que la gente tiene que estar atenta a cualquier síntoma respiratorio, más estos dos últimos. Esto nuevo que se ha implementado por ahí en la ciudad de La Plata, que lo vi mucho, que es para tratar de detectar asintomáticos la prueba del olfato en los distintos controles. ¿Está funcionando? ¿Se puede detectar así? Bueno, en realidad si uno está detectando que no tienen olfato, ya no son asintomáticos, ya tienen un síntoma. Claro. Lo que sí me llama la atención y hay que ver, estaba leyendo un estudio, por ejemplo, un artículo que en Pila compraron un montón de kits para diagnósticos por test rápido. El test rápido es para hacer estudios, como el que están haciendo en ONCE o en Retiro, es para saber qué porcentaje de la población ha tenido contacto Con y el no virus. manifestó síntomas. De ninguna manera uno acá podría poner en la entrada de dolores un control de un método rápido, porque eso detecta cuando el paciente ya lo tuvo, o lo puede estar teniendo en este momento, pero lo más habitual es que ya lo tuvo porque aparecieron los anticuerpos, y no servía para decir, bueno, este entra y este no entra. Eso es un error que yo se los puse en la página cuando pusieron esto. El test rápido no sirve para hacer diagnósticos, sirve para controles epidemiológicos, para saber, bueno, qué porcentaje de la población se contagió o tuvo contacto con el coronavirus y no se dio cuenta. Claro. Pero de ninguna manera para hacer el control de los accesos. Eso es No un sería error un control a tener preventivo, en digamos. cuenta.
Exacto, y ni Bien. siquiera un control de accesos a la ciudad para decir este entra y este no entra. Exacto, No exacto. está. Eso es un error de concepto. Doctor, ayer la Casa Blanca dio a conocer que hay una droga que se llama Remdesivir, que podría ser para que funcione para la vacuna para el coronavirus. ¿Qué nos puede decir al respecto de esto? Bueno, son dos cosas distintas. A ver. El Remdesivir es un tratamiento antiviral. O sea, no es vacuna, es un tratamiento antiviral como si fuera un antibiótico para la garganta, pero este es un antiviral. Perfecto. Hay estudios que mostraron que tuvo buena efectividad, hay estudios que a la semana del primer estudio que mostró efectividad mostraban que no servía para nada. Ahora volvió a aparecer un estudio mucho más amplio con buenos resultados. Es una de las cosas que siguen apareciendo, como apareció la cloroquina y después desapareció, claro, y se discute, y otros tratamientos que están en discusión. Sí, la verdad es que uno se esperanza cada vez que aparece algún estudio nuevo, pero bueno, hay que esperar un poquito más, que pase un poquito más de agua por el río para ver cuál es el verdadero resultado. Nosotros no tenemos Remdesivir, no está a la venta Remdesivir, sí hay en Argentina para estudios en los hospitales que están en el estudio de solidaridad de la OMS. Doctor, ¿cómo venimos en Dolores con este tema? Bueno, gracias a Dios hemos tenido casos sospechosos que se han negativizado, que han dado negativo. En Dolores no tenemos casos hasta el momento, pero ¿usted cómo lo ve a nivel provincial, esta extensión de la cuarentena? ¿Cuándo va a llegar la famosa curva, si es que va a llegar? ¿A qué nos tenemos que preparar? Bueno, hay algunas cosas. Yo estaría mucho más tranquilo en Dolores que lo que pueden estar en AMBA, en todo lo que es capital, el conurbano, en La Plata. Lejos. O sea, sí, lo que se espera es que todo pase por los grandes aglomerados de gente, sobre todo por el transporte. Nosotros en Dolores, uno se prepara para todo, obviamente, se prepara para que sea un desastre, porque los médicos hacemos siempre lo mismo, siempre nos preparamos para lo peor, después si es algo más suave, pero bueno, nos tenemos que preparar para lo peor. En realidad uno espera que en Dolores no haya casos importantes, no haya muchos casos, quizá poquitos, y la problemática en Dolores no pasa porque no tenemos el tema de medios de transporte masivos. Nosotros el mayor problema que tenemos en Dolores sigue siendo el penal, la entrada y salida del pueblo, gente para tribunales y los geriátricos. Esos son los tres problemas, las tres hipótesis de conflicto que tenemos en Dolores. Tocó un punto, doctor, donde lo estamos viendo a nivel nacional, que han ocurrido muchas muertes y que siguen aumentando los geriátricos. Es terrible. Sí, es un tema de los geriátricos. Siempre hay que entender que hay que tratar de contemplar todo. Hay geriátricos en todos lados que están habilitados, muchos geriátricos, la mayoría no están habilitados, pero tampoco uno puede salir a cerrar todos los geriátricos porque el problema en este momento sería mayor, la gente no puede tener a los viejos en sus casas en este momento. Entonces es un tema de difícil solución, es un tema que tiene muchas aristas, es complicado. Es muy pero complicado. Volviendo a qué nos puede pasar, nosotros tenemos que concentrarnos en el penal, en la entrada y salida de gente del pueblo, que es nuestro mayor problema, y prestar atención al tema de los geriátricos. Si nosotros podemos tener el pueblo lo suficientemente cerrado y controlar esos agujeros por los cuales se nos filtran penitenciarios, policías, médicos que van y vienen a conurbano, controlar bien eso, estaríamos protegidos y podríamos hacer una vida un poquito más normal cuidando la economía del pueblo. Claro, doctor, pero no es fácil. A lo que voy, yo ayer escuchaba, por ejemplo, estaba haciendo una cola ahí en el banco para ingresar y había dos mujeres adelante mío que suponían que ya al no haber casos en Dolores era imposible que hubiera. No es así, tenemos que estar alerta todos los días. No tenemos que relajar en lo más mínimo. Lo que hay que hacer es lo que dicen las autoridades sanitarias. Yo estoy viendo mucha presión que no está dado por médicos. Uno cuando tiene un problema de salud va a ver al médico, no va a ver ni al mecánico ni al banco. Entonces, yo lo que estoy viendo mucha gente que empezó a opinar, pero que opinan desde el lado económico. Y yo entiendo y siento que es un problema para todos. Totalmente. Pero el problema es un problema de salud que trae aparejado un problema económico. Entonces, para un problema de salud, las soluciones son para la salud, y lo económico es un problema que también hay que prestar atención. Lo que se está haciendo es tratando de ver ambas cosas. Entonces se está empezando a liberar gente
no hay que ser inocentes, la gente no se libera para una reactivación económica, la gente se libera para tener un contagio controlado de gente con menos riesgo, una población de trabajo, más joven, que lo más probable es que no le pase nada. Piense que la mortalidad para un individuo menor de 40 es 0,2% y debe ser muchísimo menor que eso porque no contempla los asintomáticos. Entonces necesitamos que el porcentaje de la población se vaya contagiando para que haya esa inmunidad de rebaño que todavía se discute, pero que es necesario para bajar el R de transmisiones, lo que hemos hablado otras veces, bajarlo y que esté siempre alrededor de uno. Que yo no pueda contagiar a 3 personas, sino que pueda contagiar a una sola. Y si es los otros ya son jóvenes, ya están contagiados, ya se corta un poco la transmisión. Entonces, lo que se está haciendo es liberar para un contagio controlado. Entonces hay que hacer lo que dicen las autoridades. No se puede salir cualquiera a hacer cualquier cosa. Hay que hacer lo que dicen las autoridades y salir solamente los que están determinados, porque si no, volveremos para atrás y haremos lo que han hecho, los desastres que han hecho en otros países. Por favor. Que ahora todo el mundo discute la cuarentena, pero los países que ya han tenido miles y miles de muertos vuelven a la cuarentena cuando ya tienen el desastre hecho. Doctor, yo como siempre le agradezco su tiempo y es como usted dice, hagamos caso a los que saben, en este caso vamos a hacerle caso a usted y vamos a seguir con la cuarentena como corresponde y también porque lo ha dispuesto el presidente, por supuesto, pero cuando es cuestión de salud tenemos que hacer caso justamente a los que saben, ni redes sociales, ni mensajes de texto, ni WhatsApp, ni nada de esas cosas, a los que saben. Ni las presiones económicas, que son muchas en este momento, y estoy notando que hay una cosa que no hay que hacer, que es meter en la grieta este tema, que no corresponde, no hay que hacerlo, este es un tema de salud, estamos todos detrás, y yo veo que ahora hay una parte que se está corriendo y estamos metiendo en pro cuarentena y no cuarentena, y esa no es el tema. El tema es el tema de salud, es ir viendo de a poco lo que dice nuestro grupo de expertos, que no tiene nada que ver con la política, y haciendo lo que hacen y lo que dice el grupo de expertos, no lo que dicen los grandes empresarios, los banqueros, o esos los no les interesa la salud. Doctor, muchísimas gracias nuevamente, muchas gracias, muy amable. Feliz día mañana, Día del Trabajador también, muchísimas gracias. Gracias igualmente. Hasta luego, gracias. Gracias igualmente. Ahí estábamos en comunicación con el doctor Ribé, entonces, hablando un poquito de todo esto que tiene que ver con el coronavirus y que continúa en el país y en el mundo también y que por supuesto nos tiene muy preocupados. Señor director, usted dirá